Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase en nuestra actualización del Diplomado de Medicina Interna, en donde vamos a hablar acerca del síndrome nefrítico, que también lo pueden encontrar como glomerulonefritis. Vamos a hablar acerca del adecuado abordaje diagnóstico y algo en términos de terapéutica relacionado con las etiologías más frecuentes de esta glomerulopatía. Vamos adelante entonces con la clase. Vamos a hablar entonces de lo que es el síndrome nefrítico. Como introducción, lo que podemos mencionar es que es un síndrome, como su nombre lo dice. Recuerden que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas clínicos que se pueden deber a diversas alteraciones. Lo que encontramos en este síndrome son la hematuria, la proteinuria y la hipertensión. Son como las tres cosas que coexisten. Y evidentemente la hematuria y la proteinuria son de origen glomerular porque es un problema a nivel del glomérulo. ¿Listo? En muchas ocasiones este síndrome está acompañado de lesión renal aguda y retención hídrica, es decir, que cursa con algo de edema. A nivel histológico, el síndrome nefrítico se da a la presencia de glomerulonefritis, inflamación del glomérulo. Y por eso es que muchas veces ustedes, si buscan literatura sobre síndrome nefrítico que no sea en español, van a encontrarlo es como glomerulonefritis. Si ven el review del Lancet, que hay como bibliografía recomendada para esta clase, ese review dice glomerulonefritis y así pueden encontrar la gran mayoría de los escenarios, digamos, si quieren ahondar un poco más en el estudio de esta patología. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué alguien puede tener síndrome nefrítico y se pone a dar la causa? Son muchísimas las etiologías. Y en general uno las puede clasificar en aquellas que son inmunomediadas, es decir, que hay una producción de autoanticuerpos contra alguna parte del glomérulo o hay un depósito de inmunocomplejos a nivel del glomérulo, o pausinmune, que es aquella en la cual hay una destrucción más de inflamación tipo celular que propiamente de depósito de inmunocomplejos. ¿Listo? Y pues básicamente esto va a depender de si uno ve o no depósitos inmunes en la inmunofluorescencia de la biopsia renal. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Eso va a depender, digamos, del subtipo específico que estemos hablando de nefrítico. Cuando tenemos un síndrome nefrítico relacionado con infección, y quiero hacer esa claridad, ya no se dice glomerulonefritis postestreptocóxica, sino que uno dice glomerulonefritis relacionada con infección, porque se dieron cuenta que no solo es el estreptococo, hay muchas otras, digamos, como etiologías microbiológicas que pueden generar una glomerulonefritis, como por ejemplo el estafilococo aureus. Entonces, relacionado con infección, usualmente se da por la producción de autoanticuerpos. Incluso se pueden producir ANCAs. Una glomerulonefritis relacionada con infección puede encontrar títulos de ANCAs positivos. También puede haber depósitos como tal de inmunocomplejos y puede haber efecto citotóxico directo de la infección sobre el riñón, como ocurre por ejemplo en COVID o como ocurre por ejemplo en VIH. Cuando es de etiología autoinmune, se debe usualmente a la presencia de autoanticuerpos en general. Puede ser autoanticuerpos IgA, contra C3, contra membrana basal glomerular, y ahí podemos tener todo lo que sería los diferentes tipos de glomerulonefritis inmunomediadas. Lupus, membrana basal glomerular, glomerulopatía C3, glomerulopatía C4, entre otras. La otra que puede haber es aloinmune, que es algo que puede ocurrir en los trasplantes cuando hay rechazos, autoinflamatorias, que es más que todo genética, y puede haber relacionadas con gamapatía monoclonal, como ocurre por ejemplo en la amiloidosis, como ocurre en algunos tipos de mieloma, también puede haber esa glomerulonefritis. Y fíjense que ese artículo nos trata precisamente más o menos de resumir esas etiologías de glomerulonefritis o de síndrome nefrítico. Aquellas que son asociadas a complejos inmunes, tenemos la nefritis lúpica, la relacionada con infección, la nefropatía IgA, y otras que pues son más raras como crioglobulinemias y demás. Tenemos la antimembrana basal glomerular o síndrome de Goodpasture. Tenemos la relacionada con ANCAs, en donde tenemos pues las vasculitis ANCA, que puede ser MPO, PR3, dependiendo de si es pues lo que conocíamos previamente como Wegener o como Churg-Strauss, etc. Tenemos glomerulopatía C3 y tenemos con anticuerpos monoclonales, en donde tenemos, por ejemplo, amiloidosis, en donde tenemos gamapatía de significancia renal, entre otras. Entonces, clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Nosotros ya vimos en la clase de síndromes glomerulares que, pues digamos, uno trata de ahondarlo dependiendo de los hallazgos al uroanálisis, la función renal y demás. Pero lo clásico es que uno de nuestros pacientes va a encontrar, como habíamos mencionado, hematuria, proteinuria, edema, hipertensión y elevación usualmente aguda de los azoados.
Y la hematuria debe ser de origen glomerular, como habíamos mencionado en nuestra clase pasada de enfoque de glomerulopatías. ¿Cómo se determinaba eso? Viendo las características de los eritrocitos en el microscopio cuando analizamos pues, el uroanálisis, ¿cierto? Entonces, si yo tengo glóbulos rojos dismórficos en más de un 5%, glóbulos crenados, acantocitos, cilindros hemáticos, esa hematuria es de origen glomerular. Y según la severidad puede o no ser macroscópica la hematuria, es decir, la orina puede salir como tal roja, pero lo común es que sea microscópica. Realmente una etiología glomerular de hematuria macroscópica solo es como la nefropatía por IgA. De resto es muy raro que una glomerulopatía cause hematuria macroscópica. Y en la gran mayoría de los escenarios esa hematuria es indolora. ¿Listo? Cuando hay proteinuria, esa proteinuria es en rango no nefrótico, está por debajo de los 3.5 gramos en 24 horas y el edema, hipertensión y elevación de azoados dependen del grado de afección a nivel renal y el resto de las manifestaciones van a ser según la etiología. Si tiene lupus, manifestaciones de lupus, si tiene relacionada con infección, pues o tuvo la infección o está cursando con la infección en ese momento y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer entonces en el abordaje diagnóstico de este síndrome nefrítico? Vamos a hacer una historia clínica, un examen físico muy completo y vamos a tomar unos paraclínicos iniciales en donde mediante un uroanálisis vamos a confirmar la hematuria glomerular. Necesitamos 2 de 3 uroanálisis con hematuria glomerular para hablar de un sedimento activo propiamente. Vamos a valorar la función renal, hemograma, perfil hepático, electrolitos. Muy importante, niveles de complemento, quizás el paraclínico más importante en el abordaje del síndrome nefrítico y hacer una ecografía renal para valorar si hay alteraciones crónicas o no. Y el resto pues van a ser según la sospecha que uno tenga. El gold estándar para el diagnóstico definitivo del síndrome nefrítico es la biopsia renal. Y por eso en general todos los nefríticos se biopsian. Son muy raras las ocasiones en las cuales alguien va a decir, ¿sabe qué? Mejor no lo biopsemos. Porque, no sé, en ese contexto no va a cambiar nada para el paciente. Digamos que es un paciente en fin de vida y pues le sale un nefrítico, pues ¿para qué lo vamos a biopsiar? ¿Sí? O sea, no le vamos a ofrecer nada. Pero en general, la gran mayoría de los casos uno los tiene que biopsiar. Aquí están como unos paraclínicos que sugieren para hacer precisamente el enfoque y la búsqueda etiológica del síndrome nefrítico. Cuando uno lee literatura, sobre todo de Estados Unidos, diría yo, uno se da cuenta que le botan listas así en donde le dicen pida de todo, pero cuando uno piensa en la práctica y en ahorrar recursos para el sistema, pues uno sabe que no puede irse como un loco a pedir ese montón de exámenes. Entonces digamos que por lo menos en la práctica acá en Latinoamérica la búsqueda es un poco más secuencial. Uno hace el uroanálisis, confirma el sedimento activo, define que el paciente tiene nefrítico, le va haciendo la biopsia renal y va mirando. Complemento, porque si uno toma complemento y el complemento está completamente normal, pues uno para qué se va a poner a pensar en lupus, para qué se va a poner a pensar en relacionada con infección, si todas esas son hipocomplementémicas. Entonces fíjense que nada más con el complemento uno puede saber un poco pues hacia dónde orientarse, ¿listo? ¿Qué más pide uno? En general uno suele pedir ANAS. Los anti-DNA a veces sí los piden, a veces no, pero en general solo si los ANAS salen positivos y el complemento sale consumiendo y dice, uy, parece un lupus, pidámosle el anti-DNA. Los ANCAS se suelen pedir sobre todo en el contexto de normocomplementemia. Los ANCAS no suelen consumir complemento, pero pueden llegar a hacerlo y de hecho se dice que es un factor del mal pronóstico tener una vasculitis ANCA con compromiso de complemento. Serología sí se piden siempre de rutina, hepatitis B, hepatitis C y VIH. Estudios de proteína monoclonal y de cadenas ligeras depende también del complemento y lo que uno vaya encontrando. PCR, crioglobulina sí que por favor no vayan a pedir de rutina, por favor, de entrada, ¿sí? Y antiestreptolicina o hemocultivos es cuando uno está pensando que es relacionada con infección. De resto, rutinariamente no tiene por qué ponerse pues a pedir esos exámenes. La biopsia renal, como les decía, es un papel fundamental en el diagnóstico del síndrome nefrítico, porque a uno le reportan la causa, el patrón de afección que tiene, la severidad de afección y los hallazgos adicionales, y muy importante, le reportan la inmunofluorescencia, que es de gran utilidad para la búsqueda de la etiología del síndrome nefrítico. Entonces, ¿uno qué puede encontrar? Uno puede encontrar muchísimas cosas en la biopsia. Puede encontrar alteraciones proliferativas netamente endocapilares, ¿cierto? Puede encontrar alteraciones mesangioproliferativas, como por ejemplo ocurriría en una IgA. Puede encontrar alteraciones membranoproliferativas, como ocurriría por ejemplo en una crioglobulinemia, en una relacionada con hepatotropos. Puede tener alteración extracapilar con formación de semilunas, como podría ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es muy variable. Digamos que uno no tiene por qué ser un experto en interpretar esto, pero pues por lo menos si el patólogo le suele decir a uno piense en esto y uno hace la correlación con la clínica del paciente y determina qué puede ser lo que tiene o no el paciente.
¿Qué diagnósticos diferenciales podemos tener en esta etiología? Embolismos de colesterol, microangiopatías trombóticas, enfermedad de la membrana basal glomerular delgada, que eso es una hematuria familiar benigna, hematurias de etiología no glomerular, sino algo más relacionado con urología, coloración roja de la orina no debida a hematuria. Entonces, por eso es siempre importante confirmar que la hematuria sea glomerular. Si yo defino entonces que mi paciente tiene un síndrome nefrítico, ¿cómo le voy a hacer el manejo? El manejo en general tiene como 4 pilares muy grandes. El primero es hacer el manejo etiológico. Si tiene lupus, trátele el lupus. Si tiene una infección, trátele la infección. Y así sucesivamente. El otro es el manejo sintomático. Si está hinchado, piensen en darle furosemida. Si tiene una lesión renal aguda que ya está con criterios de diálisis, pues póngalo en diálisis. Y así sucesivamente. Y lo otro es el manejo inmunosupresor. En la gran mayoría de los escenarios, como esto suele ser inmunomediado, uno casi siempre va a inmunosuprimir a estos pacientes. Lo que va a variar es cómo lo va a hacer, porque depende del tipo de afección. Usualmente cuando es una afección secundaria, vasculitis, lupus, se requieren esquemas inmunosupresores bastante agresivos. Mientras que si, por ejemplo, no es algo relacionado con inmunidad, sino que es una glomerulopatía primaria, de entrada uno no tiene por qué pulsear a esos pacientes. Entonces, por eso es importante como ver qué tan rápido uno tiene que darle o no el manejo inmunosupresor y qué tan severo debe ser con el mismo. Y manejo antiproteinúrico, que es con inhibidores de la renin-angiotensina aldosterona, dieta y considerar calcio antagonistas. Y muy importante, determinar si el paciente tiene o no indicación de entrar a diálisis. Entonces aquí queremos mostrarles un cuadro que tiene como las características generales de las causas más comunes de síndrome nefrítico. En este primer cuadro tenemos lo que sería la glomerulonefritis relacionada con infección o pues postestreptocóxica que dicen usualmente. Como la más común de la relacionada con infección sí es la postestreptocóxica, eso es más común en niños. Niños que les da amigdalitis y después de la amigdalitis, ¡pum!, hacen su síndrome nefrítico y eso puede ser gravísimo y pueden quedar en diálisis. Pero hay otras relacionadas a otras infecciones. Infecciones por Staphylococcus aureus, bacteremias por Staphylococcus aureus pueden llegar a desarrollar un síndrome nefrítico en esas ocasiones. ¿Qué encontramos en la patología? ¿Qué encontramos en la biopsia? Encontramos depósitos de complejos inmunes de predominio epitelial. ¿Listo? De predominio epitelial. Y en las manifestaciones clínicas, lo más común es que estos pacientes pues, van a tener todo lo del síndrome nefrítico, pero tienen hipocomplementemia. ¿Listo? Las glomerulopatías relacionadas con infección consumen complemento. Y uno puede encontrar antiestreptolicina O elevado si es postestreptocóxica, hemocultivos positivos para Staphylococcus aureus si es por estafilo, y así sucesivamente. ¿Cómo la va a tratar? Pues va a manejar la infección bacteriana principalmente, es como lo que uno más va a hacer. Y algunos dicen que uno podría llegar a considerar inmunosupresión si se está comportando como una rápidamente progresiva. Pero de entrada, la indicación de inmunosupresión no es tan clara como en las otras etiologías que vamos a mencionar. IgA, ¿cierto? Entonces, la otra posibilidad es que uno tenga una nefropatía por IgA. La nefropatía por IgA es la más común de todas, como les había mencionado en la clase de síndrome glomerular, es la glomerulopatía primaria más común a nivel mundial y es más en hombres que en mujeres y digamos que el tiempo de presentación varía, suele ser tercera, cuarta década de la vida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hay mucha IgA circulando y esa IgA se deposita en el riñón y daña el riñón. Puede tener un espectro de hematuria monosintomática y un síndrome nefrítico muy leve, muy tranqui, a una glomerulonefritis rápidamente progresiva cuando hace vasculitis IgA. ¿Qué voy a encontrar yo? Usualmente pues una hematuria persistente, recurrente, que puede llegar a ser macroscópica y cuando le hacen la patología pues lo que encuentran son depósitos de IgA de predominio sobre todo mesangial. ¿Y el tratamiento qué es? El tratamiento pues básicamente es como todas las medidas de soporte. Cuando es refractaria al manejo inicial uno considera esteroides y cuando se presenta como una rápidamente progresiva se instaura el mismo manejo de vasculitis que vamos a hablar ahorita en las vasculitis ANCA. Nefritis lúpica. La nefritis lúpica es más característica en las mujeres que en los hombres, suele ser a unas edades pues digamos un poco más tempranas, como lo suele ser el lupus normalmente, y pues digamos que eso serían como las características. En las manifestaciones clínicas uno que encuentra pues básicamente todas las manifestaciones del lupus, el resto de afección sistémica que tiene el lupus, pero a nivel renal va a depender del subtipo específico de nefropatía lúpica que tenga el paciente, porque existen 6 tipos de nefropatía lúpica. Existe la tipo 1 y 2, que es como la que se llaman como mínima, ¿cierto? Como mesangial mínima. Existe la 3 y 4, que es la que tiene afección endotelial o endocapilar, que puede ser focal o difusa. Eso varía si es 3 o 4, más o menos del compromiso del 50% del glómerulo. La 5, que es la membranosa, y la 6, que es la esclerosante. Entonces, digamos que normalmente el paciente que tiene una glomerulonefritis o una glomerulopatía grado 1 o 2 no tiene manifestaciones clínicas.
puede que tenga algo de hematuria, puede que tenga algo de proteinuria, pero clínicamente no tiene manifestaciones. El paciente que está en 3 y 4 es el que hace propiamente el síndrome nefrítico. El paciente que está en el 5 hace síndrome nefrótico y el paciente que está en 6 usualmente está en diálisis. Ese paciente tiene cicatrizado todo su riñón. ¿Qué voy a encontrar en la microscopía? Va a depender nuevamente del tipo de nefropatía que tenga el paciente, porque en la clase 5, que es la membranosa, pues va a encontrar principalmente podocitopatía, afección mesangial, etcétera. Mientras que en la 3 y 4 voy a encontrar una glomerulonefritis membranoproliferativa que puede ser focal o difusa. Entonces varía mucho. Que sí es característico de acá, que de pronto alguna vez lo escuchan y les preguntan y les dicen que uno puede encontrar en la inmunofluorescencia un patrón de full house. ¿Qué quiere decir un patrón de full house? Que todo lo que uno mide en la inmunofluorescencia o tiñe le sale positivo. Entonces le sale IgG, le sale IgA, le sale C1q, le sale C3 y le sale IgM. Todo le sale positivo en la inmunofluorescencia y pues eso habla de un alto grado de inmunidad. ¿Con qué se maneja? Pues con esquemas de nefritis lúpica, eso se sale un poco del espectro de lo que estamos hablando acá, pero eso puede ser ciclofosfamida, puede ser micofenolato, usualmente acompañado de pulsos de metilprednisolona, varía dependiendo del tipo específico de nefropatía que tenga el paciente. Aquí tenemos otra que es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Es importante saber que la glomerulonefritis membranoproliferativa no es una entidad como tal, sino un conjunto de entidades que pueden generar membranoproliferativa. Entonces me voy a saltar esta porque vamos a ir ahorita a un algoritmo que habla de ella, porque aquí entra C3, C4, inmunocomplejos, gamapatía monoclonal, entre otras. Y esta que es la última que sí me interesa es la vasculitis ANCA. La vasculitis ANCA es más en hombres que en mujeres o a veces igual, pero lo característico es que es en ancianos, adultos mayores. Una nefróloga con la que yo roté siempre decía, si usted tiene un viejito que le está buscando cáncer y no tiene cáncer, tiene una vasculitis ANCA y muchas veces eso resulta ser cierto. Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender del tipo específico de vasculitis. Por ejemplo, si es una granulomatosis con poliangeitis, pues tiene afección de la vía aérea superior. Si es una granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, tiene púrpura, puede tener vasculitis, pues digamos en cutánea, entre otras. Entonces, pues se puede manifestar de diversas formas, pero en la gran mayoría de los escenarios hace una rápidamente progresiva o hace un nefrítico que es bastante agresivo en general en los pacientes. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? Que es lo más importante. En la biopsia no voy a encontrar nada en la inmunofluorescencia y por eso se conoce como una PAUSI inmune. Y el manejo son con esquemas inmunosupresores agresivos, eso depende del tipo específico de vasculitis y el esquema que uno utilice, ¿cierto? Pero pues básicamente es corticoides con ciclofosfamida o con rituximab. Entonces, ¿qué es la glomerulonefritis membranoproliferativa que les decía? Es un conjunto de enfermedades glomerulares que se debe a hipercelularidad mesangial y depósito subepitelial de inmunocomplejos y o complemento y agrupa varias de las enfermedades que describimos anteriormente. Ahí podemos tener crioglobulinemias, gamapatías, glomerulopatías C3, puede ser primaria, puede ser secundaria y fíjense todo lo que puede ocurrir. Entonces, cuando yo tengo una glomerulonefritis membranoproliferativa, la inmunofluorescencia me ayuda mucho, porque si la inmunofluorescencia tiene predominio de complemento, yo digo, eso es una glomerulopatía C3 o C4. Si la inmunofluorescencia muestra, digamos, como algo de depósitos de C3, pero no mucho y tiene mucho inmunocomplejo, normalmente yo tengo que pensar en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades reumatológicas, infecciones, gamapatías monoclonales. ¿Listo? Y si la inmunofluorescencia no muestra absolutamente nada, pues tengo que pensar en otras etiologías, MAT, antifosfolípido, entre otras. Y para terminar, vamos a mencionar o a repasar lo que dijimos en enfoque de glomerulopatías y es qué es lo que definimos como rápidamente progresiva. Porque como les dije en esa clase, la rápidamente progresiva es como el espectro más severo del nefrítico. Entonces es un síndrome que se debe a una afección glomerular severa por inflamación que genera semilunas en la biopsia, una proliferación extracapilar en la biopsia. ¿Listo? Es una forma de presentación severa de cualquier glomerulopatía inflamatoria, como les mencionaba, y en raras ocasiones se puede presentar en etiologías diferentes al síndrome nefrítico, como la microangiopatía trombótica o la nefritis túbulo-intersticial. La característica es estas semilunas, ¿listo? Esa es la característica en la biopsia que uno encuentra en estos pacientes y esas semilunas pueden ser celulares o fibróticas y eso nos habla de qué tan activo no está la enfermedad inmune en ese paciente. ¿Cómo la definimos? Como un paciente que tiene un nefrítico, pero asociado a eso tiene una rápida declinación de la función renal, aumento de más de 2 miligramos por decilitro, duplicación de la creatinina en menos de 3 meses o un debut con una creatinina por encima de 3 con un tamaño renal conservado o aumentado. ¿Listo?
Algunos dicen que uno solo puede hablar de rápidamente progresiva cuando hay más del 50% de compromiso glomerular con semilunas. Ese valor es súper arbitrario, entonces pues digamos que no es tan claro si sí o si no. Pero si uno ve semilunas, se preocupa. Si uno ve semilunas, se preocupa. ¿Listo? Y la rápidamente progresiva depende del mecanismo patológico que esté involucrado en el riñón. Uno puede clasificarla en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es la que tiene que ver con la antimembrana basal glomerular, que va a ser el Goodpasture. La tipo 2 es la que tiene inmunocomplejos y ahí tenemos básicamente lupus, nefropatía IgA y relacionada con infección. Y la tipo 3 es la apaisinmune, que ahí básicamente tenemos las vasculitis ANCA. Y ahí es de gran importancia la inmunofluorescencia. ¿Listo? Con eso terminaríamos entonces esta clase de síndrome nefrítico. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión.